Hoy tengo un show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Yo se los dije desde el inicio del programa, estamos celebrando todo el año el hecho de que hace 50 años un guatemalteco recibió el Premio Nobel de Literatura. Usted sabe de quién estoy hablando, Miguel Ángel Asturias. Y para mí es un gusto, es un honor tener hoy aquí a su hijo, Miguel Ángel Asturias Amado. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, ¿cómo estás? Gracias a Dios, muy bien. ¿Usted qué tal? Bien, muy contento de estar en el programa, contento de estar en Guatevisión. Mi agradecimiento hacia ustedes, que es muy importante que se divulgue y que vayamos conociendo quién fue Miguel Ángel Asturias y fundamentalmente ir criando en Guatemala la identidad hacia mi padre. Definitivamente. Así que muchísimas gracias por la invitación. Un placer para nosotros. Yo con una breve cápsula quiero hacer una introducción a esta entrevista. Fue en 1967 que Guatemala brilló en el mundo de las letras al ser condecorado con el Premio Nobel de Literatura al escritor, periodista, diplomático, poeta y dramaturgo guatemalteco Miguel Ángel Asturias Rosales. Este reconocimiento lo convirtió en el tercer americano no estadounidense en recibir dicho honor. Asimismo, es uno de los máximos exponentes de la literatura de la región, siendo precursor del también llamado boom latinoamericano. Sus trabajos han sido traducidos a diferentes idiomas y siguen siendo un referente de la literatura universal. Y bueno, yo creo que indiscutiblemente cuando sabemos y conocemos que podemos platicar de alguna manera, que podemos tener al lado de alguna manera quienes no lo conocimos en persona a Miguel Ángel Asturias, surgen muchas preguntas. Y yo como mamá ahora, pero como hija principalmente, pregunto, yo tuve un papá que salía a trabajar desde temprano y regresaba en la tarde, tarde-noche, y eso tal vez nos ha tocado a la gran mayoría, pero teniendo un papá escritor, poeta, diplomático, no tantas cosas más que era Miguel Ángel Asturias, ¿cómo era la vida de papá? Bueno, evidentemente era una vida normal de alguna forma desde el punto de vista de que convivíamos, teníamos la relación padre-hijo, que poco a poco de entrada era muy linda, estábamos todos juntos, pero que poco a poco en el transcurrir de la vida y en el transcurrir de las actividades de mi padre, comenzamos a tener encuentros y despedidas. Entonces, alguna parte de mi vida fue encuentros con mi padre, vivir un tiempo con él y después desencuentros. Fundamentalmente porque, como tú dices, fue una persona de entrada, un padre normal, común, muy afectivo, muy cariñoso, y después poco a poco y fundamentalmente después de su exilio, que fue a partir del año 54, sí, cuando cae el gobierno de Jacobo Arbenz, comenzamos a tener esa relación mucho más idas y venidas. Más a la distancia. Más a la distancia. Sí. Y en la medida que mi padre fue tomando mayor reconocimiento mundial por su obra, por su vida, de alguna forma también comenzamos, porque yo me quedé en Buenos Aires. Yo salí al exilio con él en el 54 a Buenos Aires, en la cual convivimos hasta el año 62, en la casa, en la cual era una relación de padre a hijo normal. Yo soy hijo con Rodrigo de su primer matrimonio, los dos únicos hijos que él tuvo, Rodrigo Asturias Amado y yo, con Clemencia Amado, una guatemalteca muy hermosa, muy guatemalteca, y que la casa de mi padre, evidentemente, en Guatemala, era una casa muy alegre, muy llena de poetas, escritores, bohemia total, y ahí nacimos, tanto Rodrigo como yo. Entre arte. Entre arte, exactamente. Sí. Y eso fue hasta el año 48, en la cual mi padre se separa de mi madre y comienza un poco su vida diplomática con los gobiernos de Arévalo y de Arbenz. Él fue primero como agregado cultural a la Embajada de Guatemala en Buenos Aires, en Argentina, y en ese transcurso, en ese periodo, conoce a la que y nace un lazos afectivos y amorosos de quien fue su segunda esposa, que es argentina, Blanca Morey Araujo, que fue argentina. Entonces, cuando nosotros en el 54
Mi padre era embajador de Jacobo Arbenz en El Salvador. Ajá. Y cuando renuncia el presidente y termina la invasión a Guatemala, mi padre ya no viene a Guatemala, sino que es uno de los primeros embajadores que el nuevo régimen le saca la nacionalidad. O sea, mi padre se queda en ese momento, en el 54, sin ser guatemalteco. ¿Cómo lo tomó? ¿Se los compartió? ¿Lo platicaron? Muy triste. Fue Me una imagino. época muy triste porque lo que mi padre amaba a Guatemala la llevaba en su cuerpo. Él tiene una poesía hermosa que se llama Autoquiromancia, Ajá. en la cual habla lo que él sentía por Guatemala y sentía en su mano. Y él siempre hablaba y él siempre amó a Guatemala. Toda su obra está escrita sobre Guatemala, no obstante haber estado a partir del año 54 prácticamente fuera del país. Sí, sí, sí. Vino muy pocas veces a Guatemala. Y a la vez una gran tristeza porque también él fue comprometido con la primavera guatemalteca. O sea, él estaba de acuerdo totalmente con la revolución que se estaba haciendo y entonces también fue una frustración a nivel ideales y buscando una Guatemala mejor. Claro, no poder estar aquí Eso le presente. dolió muchísimo. Seguro. Tanto que escribe un libro muy hermoso en ese momento, que se llama Weekend en Guatemala, que denuncia mundialmente lo que fue la invasión a Guatemala, y es uno de los libros, de los pocos libros que él tiene dedicado a alguien que está dedicado al pueblo de Guatemala. Importante, además, en el momento en el que ustedes están entonces en Argentina, corríjame porque puede ser que yo no soy la que tengo la cronología perfecta, es usted. ¿Están ustedes en Argentina cuando él recibe el premio entonces? No. No, están en Francia. Yo estoy en la Argentina, ¿Usted sí? pero mi padre no. Ajá. Mi padre primero viene a Guatemala recién en el año 60, vuelve a cumplir sus 60 años a su país. Fue un salvoconducto que le consiguieron para que entrara a Guatemala por 10 días, que se lo consiguió la Universidad de San Carlos de Guatemala, Wow. en el cual festejó su cumpleaños en Guatemala, sus 60 años. Vuelve a Buenos Aires y mi padre en el año 62 lo toman también presos porque hay un golpe de Estado en la Argentina y vuelve a estar está preso, y en ese momento mi padre comienza su segundo exilio, segundo exilio digo porque se va Sí. de la Argentina Sí. y va para Europa. Claro. Sin, evidentemente, en una situación económica muy precaria, en la cual yo ya me quedo en Buenos Aires. Ok. Entonces mi padre, del año 62 en adelante, comienza a dar conferencias, divide conferencias literarias, por supuesto, por toda Europa, y lo que es la vida y en un momento determinado de la vida de mi padre, en el año 66, le dan el primer premio importantísimo, que fue el premio Lenin de la Paz. En ese momento hay elecciones en Guatemala, gana el presidente Montenegro, que era un civil, que era muy amigo de mi papá, y lo nombra embajador de Guatemala en Francia. Claro. Eso fue en el año 66. Y justamente en el año 67, al año siguiente, le dan el premio Nobel de Literatura. O sea, si vemos como guatemalteco y como personalidad universal, tenemos en una persona los dos premios más importantes que daban las dos partes, los dos Como organismos. Sí. las dos pensamientos que en ese momento tenían la Guerra Fría, el pensamiento socialista Claro. y el pensamiento capitalista. Claro. No es casual, y pensemos que en ese momento era la única persona que tanto el mundo socialista consideró como alto representante de las letras y de la paz Exacto. y compromisos a Miguel Ángel Asturias, como también al año siguiente el mundo capitalista reconoce también en él su literatura y también su compromiso social y político. Nosotros quisimos, Miguel Ángel, hacer un recorrido, digamos, a través de los libros de su papá,
para conocer a otros momentos, otras anécdotas, otros, sí, básicamente son otros momentos de su vida y de su historia y queremos pedirle su ayuda para que lo hagamos. ¿Nos ayuda? Todo gusto, Muy bien, por su lo parte, hacemos un entonces. placer. Gracias. Bueno, la dinámica es esta. Tenemos varios títulos de algunos de los libros de Miguel Ángel Asturias. Tenemos Leyendas de Guatemala, El Señor Presidente, El Papa Verde, El Hombre que lo tenía todo, todo, todo. Y dentro de esa antología de cuentos guatemaltecos está El Espejo de Lida Sal. No vamos a decir en qué año fue publicado, porque aquí tenemos algunos elementos de esta historia de Miguel Ángel Asturias y vamos a poner a prueba. Espero ganar el concurso. Espero que venga el premio primero, ¿no? Sí. No, vamos a aprender al lado suyo, porque, por ejemplo, este dice, el primer libro publicado por Miguel Ángel Asturias. ¿Cuál es de estos el primer libro publicado de Miguel Ángel Asturias? Leyendas de Guatemala, que se publicó en España. 1930, tengo por aquí. Aquí está, muy bien. El segundo es novela más aclamada de Miguel Ángel Asturias. Bueno, es El Señor Presidente, que está actualmente traducido a más de 50 idiomas. Ajá. Y hoy me encontré en la Feria del Libro de Guatemala, Sí. que también está en braille. Ah, ¿de O sea, verdad? me impactó muchísimo. ¡Qué bonito! Eso. Así que tenemos idiomas como he recibido últimamente en árabe, en ruso, por supuesto, en chino, o sea, en mandarín, tengo de todos los idiomas. De todo. Esta creo que es una de las obras más importantes de mi país. Claro, también trasladada al teatro y muchas otras cosas. Linda, linda. Y que nos pinta algo que seguimos viviendo, además. Exactamente. Es impresionante. En el mundo entero. En el mundo entero, sí, no solamente en Guatemala. No solamente Guatemala. Sí, Pero de Latinoamérica está la viviendo. parte de lo que es una tiranía, la rotura del tejido social en las sociedades, creo que es una de las partes que mi padre fue siempre un gran precursor y un gran idealista de la libertad. Sí, seguimos para que nos dé tiempo. Esta que está por aquí dice, regresa a sus primeros escritos surrealistas. Tenemos El Hombre que lo tenía todo. Así es, este fue en 1960. A ver, ¿qué dice aquí adelante? Dice Miguel Ángel Asturias, regresa a escribir cuentos. ¿Por qué regresa a escribir cuentos? ¿Por qué lo habría dejado de hacer? Bueno, él es fundamentalmente novelista, pero siempre estuvo relacionado con la parte de los cuentos. Sí. Los cuentos primeros que escribieron eran cartas que mi padre me escribía a mí de chico, los cuentos del Cuito, en las cuales eran cartas. Él estaba en Guatemala y nosotros estábamos en México. Ajá. Y entonces nos escribía y ahí es que hemos comenzado con los cuentos para chicos. Dentro de esos cuentos después comenzaron los cuentos que eran más que todo leyendas, pero después comenzaron los cuentos cuando nace la otra generación, que es cuando nace la generación de mi sobrino Sandino, claro. en la cual también comienza a contarle cuentos y ahí nacen un poco estos últimos cuentos de él. Qué privilegio tener a alguien que se saque cuentos nuevos, ¿no? Qué lindo. Bueno, va por allá entonces. Y este último, yo me vengo por acá. Este último que dice, lanzado durante el golpe de Estado ocurrido en Guatemala. Bueno, acá el libro es El Papa Verde, que es el segundo libro de la trilogía bananera que mi padre escribe, en la cual denuncia cómo la United Fruit Company se fue apoderando de toda Guatemala. Su primer libro sobre la trilogía bananera es Viento Fuerte, después sigue El Papa Verde y termina con Los Ojos Enterrados. Este fue en el 67, que fue el año en que recibió el premio, ¿cierto? El premio Nobel. Sí, pero pienso que esto fue escrito antes. Antes. Sí. Ok. Esta es una edición del 67. Ah, puede ser, pero puede no ser. debe ser la primera. Ok, bueno, pues aprendimos un poquito más de Miguel Ángel Asturias, un poquito más de su literatura. Nos tenemos que ir a una pausa comercial, pero seguimos después del corte. Por favor, siga con nosotros. Al volver. Yo me quedé en Buenos Aires, pero sigo con la nostalgia de los colores, los sabores, los olores de esta Guatemala que uno quiere y ama tanto. Más, muchísimas gracias por esa estatua tan hermosa que has hecho mi padre. Estamos de vuelta en Wish
Show con Tuti, gracias por su sintonía. Hoy disfrutando de la compañía de Miguel Ángel Asturias Amado, hijo de nuestro gran Miguel Ángel Asturias, recordando que estamos en un año en donde se ha celebrado a lo largo del mismo con distintas actividades y se seguirá celebrando los 50 años de que recibió el Premio Nobel de Literatura. Hace un momento también recordábamos que hace 51 se recibió el Premio de la Paz, el Premio Lenin de la Paz, importantísimo. Un ícono en Guatemala, es que no, el Teatro Nacional lleva su nombre, hay estatuas de Miguel Ángel Asturias, ha sido inspiración para cuántas personas, nuevas generaciones, etcétera. Y hay un artista en especial que plasmó a un Miguel Ángel Asturias que sé que es tal vez de los favoritos de Guatemala, que está a medio del Paseo de la Reforma. Seguramente le gusta a usted, y es Max Leiva, y quisimos en este segmento que él nos compartiera, si se puede, en 3 pasos o en un ABC, cómo fue esta elaboración del Miguel Ángel Asturias de la Reforma. Hola amigos, mi nombre es Max Leiva, yo soy el autor soy escultor y autor del monumento de Miguel Ángel Asturias que se encuentra en la Avenida de la Reforma. Y hoy me gustaría contarles en 3 pasos cómo se hizo este monumento. Paso número 1 es la idea. Obviamente se diseña, la idea se lleva a cabo en papel, se dibuja. Una vez está el boceto, se lleva a las 3 dimensiones, es decir, se crea una maqueta en plasticina o en yeso de lo que se quiere expresar, en este caso como ustedes todos conocen el monumento. El segundo paso consiste en agrandar la escultura a la escala real, en este caso la escala como la que ustedes pueden ver en la Avenida de la Reforma. Y después de esto se hace un molde y se funde la escultura en bronce, es decir, se hace un proceso de fundición que se llama proceso a la cera perdida, porque el monumento fue hecho en barro y después queda en bronce. Y el tercer paso consiste en instalar la obra, ¿verdad? Una vez está terminada, se lleva al sitio donde se va a colocar, se transporta y se instala. Espero hayan tenido una idea de cómo se realizó la estatua. Yo sé que en 3 pasos es un poco difícil. Pero bueno, quiero mandarle un saludo a Tuti y a Miguel Ángel desde mi estudio, desde mi taller. Chao, muchas gracias. Bueno, gracias Max. Gracias Max, de verdad. Nuestra admiración, gracias por sumarte y por compartirnos un poquitito de esta elaboración. Es linda esta estatua. Max, muchísimas gracias por esa estatua tan hermosa que has hecho mi padre. Muchas gracias. Que nos lo decía hace un momento, Miguel Ángel Asturias amó a Guatemala siempre, estuviera donde estuviera. ¿Cómo trasladaba, se fueron ustedes muy jóvenes también de Guatemala, cómo trasladó ese amor por Guatemala a sus hijos? En la casa, ¿sí? En las cosas que nos contaba, en el compartir, en el compromiso que él asumió hacia Guatemala, y que evidentemente eso se vive en las casas y se va transmitiendo. Mi hermano volvió a Guatemala, sí, y vivió en Guatemala y amó y quiso mucho a Guatemala. Yo me quedé en Buenos Aires, pero sigo con la nostalgia de los colores, los sabores, los olores de esta Guatemala que uno quiere y ama tanto. Y siendo un representante, mi padre, como fue, de este hermoso y bello país, no nos dio más que ese gran amor hacia Guatemala. Y evidentemente también su gran tristeza hacia no poder vivir en ella. Por eso que nosotros como hijos tenemos la obligación de que este legado, de alguna forma, de mi padre, pase y sea querido en su patria, en Guatemala. Le pregunto porque me llama la atención, para quienes no tuvimos la posibilidad de conocerlo, de hablarlo, de escucharlo, ¿hablaba como usted, con voz así profunda, ronca? ¿Era como algo así? Sí, sí. ¿Sí? Y recordémonos que él también fue periodista. Sí, es cierto, es cierto. Toda su vida, él crió en Guatemala el diario El Aire, y siempre toda su voz, evidentemente,
a medida que los años van avanzando, va cambiando la voz, pero siempre tuvo una voz muy hermosa y sus poemas los declamaba muy bien. Me imagino, Así me que- imagino. Este año, como bien lo mencionaba hace un momento, en la Feria del Libro de Guatemala, en Filgua, se hizo específicamente para conmemorar, para recordar, aplaudir, sentirnos orgullosos, difundir todo alrededor de Miguel Ángel Asturias. ¿Qué otros eventos, qué otras actividades ocurrirán durante el año para que podamos sumarnos? Mira, para nosotros, creo que para mi sobrino Sandino Asturias y para mí, que venimos, como digo, trabajando en que poco a poco vayamos creando una identidad en función de Miguel Ángel Asturias, este año ha sido la culminación de un trabajo importante. Es un año que el Ministerio de Cultura y Deportes ha dedicado a Miguel Ángel Asturias. Se vienen realizando una cantidad de actividades muy importantes todos los meses. Ahora estuvo la Feria del Libro. Nos han entregado una de las cosas más dignas para Guatemala, que después de 43 años de su muerte y a los 50 años del Premio Nobel, le han dado una de las condecoraciones más importantes de Guatemala, que es el Quetzal, ¿cómo se llama? La Orden del Quetzal. La Orden del Quetzal, Claro que en sí. grado de máximo que lo dan. Ay, qué bien. Eso creo que es una de los homenajes más importantes que si en vida nunca se la dieron en Guatemala y han pasado tantos años, creo que es un reconocimiento de una orden que no es de un gobierno, sino que es una orden fundamentalmente de Estado y que la da el pueblo de Guatemala. Exacto. Así que esa es otra de las grandes cosas que están pasando en estos días. Qué genial, Y felicidades. va a haber una exposición muy importante binacional entre Guatemala y Francia, Ok. en la cual se van a exhibir manuscritos de mi padre, que están en la Biblioteca de Francia, y seguramente seguiremos con una cantidad de homenajes importantes. Bueno, para estar pendientes, para seguir de cerca, no solamente redes sociales, sino sitios en internet donde se está publicando constantemente cuáles son estas actividades, para conocer más. Para nosotros un privilegio. Nos quedamos muy cortitos porque el tiempo se nos acabó para poder sacarle el jugo y aprender tanto, no solamente de su vida, sino también a través de sus ojos, de su corazón, cómo vivió con el gran Miguel Ángel Asturias. Y gracias por aceptar la invitación otra vez, Miguel Ángel. No, al revés. Y muchas gracias a ustedes. Sé que el tiempo en televisión es muy corto. Es muy cortito, sí. Pero mi gran agradecimiento y la ayuda que nos dan como para que el pueblo de Guatemala vaya conociendo más a Miguel Ángel Asturias. Que bien merecido lo tiene, nos ha dado tanto además. Gracias, amigos, por su compañía. Gracias nuevamente, Miguel Ángel, por acompañarnos. Gracias. Y será hasta una próxima.